De madrugada con Dios. Manso, pero no menso. Santiago capítulo 1, versículo 4 nos dice: Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. A pesar de ser Moisés el hombre más manso sobre la tierra, como lo dice Dios en el libro de Números, en una ocasión se echó sobre sí mismo el desagrado de Dios. Se expuso delante de la gente lo que había en su corazón y que él posiblemente guardaba celosamente. Los reproches inmerecidos del pueblo que caían sobre él lo llevaron a olvidar por un momento que su murmuración no era contra él, sino contra Dios. Y en lugar de afligirse como lo había hecho otras veces, porque se estaba insultando el Espíritu de Dios, se irritó ofendido y en forma obstinada e impaciente golpeó aquella roca 2 veces y dijo: Oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir agua de esta peña? Dios en su fidelidad permitió que el agua fluyera, pero en aquel momento Moisés reveló gran debilidad frente al pueblo. Mostró una notoria falta de dominio propio, un espíritu similar al que poseían todos los murmuradores que le atacaban. Debiera haber sido un ejemplo de indulgencia y paciencia ante la multitud, lista para excusar sus propios errores, descontento y murmuraciones irrazonables a causa de esa exhibición de mal proceder de su parte. El pecado mayor consistió en tomar el lugar de Dios. La posición de honor que Moisés ocupaba en ese momento no disminuía su culpa, sino que al contrario, la magnificaba grandemente. Y ahí tenemos a Moisés, caído, un hombre que hasta entonces había sido considerado intachable. Con toda razón, el autor de Eclesiastés nos dice: las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así, una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. En aquella oportunidad le tocó a nuestro pobre líder Moisés. Muchos en un caso similar pretenderían que su propio pecado fuese pasado por alto a causa de su larga vida de inconmovible fidelidad, pero no. Era algo más serio el que un hombre que había sido honrado por Dios mostrara debilidad de carácter al exhibir un arranque de cólera, que el haber hecho lo mismo ocupando una posición de menos responsabilidad. Moisés era representante de Cristo allá en el Antiguo Testamento, pero cuán tristemente desfiguró su persona en aquel momento. Moisés había pecado y su fidelidad pasada no podía expiar su pecado presente. Moisés y Aarón debían morir sin entrar en Canaán, sujetos al mismo castigo que recayó sobre aquellos que se encontraban en una posición más humilde. Se inclinaron en sumisión, aunque con inefable angustia de corazón, pero su amor a Dios y su confianza en Él permanecieron inconmovibles. Pocos comprenden la pecaminosidad del pecado. Los casos de Moisés y Aarón muestran que no es seguro pecar de palabra, de pensamiento o de hecho. Cuántas personas que en algún momento comenzaron con celo, con amor, con entusiasmo, con dedicación, con consagración, un proyecto en su vida, sea dentro o fuera de la iglesia, en el ambiente eclesiástico, en el ambiente secular, en el ambiente de preparación personal. Y por un momento se vuelven objetos de admiración de parte de muchas personas, pero de repente, como dice el libro de Eclesiastés, una pequeña locura pone en entredicho la totalidad de una persona que es considerado sabio y honorable. Una pequeña locura, un arranque de ira como el caso de Moisés, una mala palabra, un desprecio, un rechazo, un mal gesto,
Es que los ojos de la gente están sobre aquellos que estamos supuestos a ser ejemplos. ¿Y cuántos guardamos cosas allí dentro que esperamos celosamente que nunca vayan a salir a la luz? Porque el día que lo hagan, posiblemente nos destruyan y quede por el suelo completamente nuestra honra. Por ello es que el ejemplo de Moisés debe de motivarnos a nosotros, de tratar de mantener ante Dios y ante los hombres cada día una limpia conciencia. Que el Señor les bendiga.